Bien, la idea de hoy es darles unas ideas de cómo se trabaja con las funciones cuando les piden, pues, una que las deriven y otra que revisen la región de analiticidad, ¿no? En el plano complejo. Entonces, bueno, una cosa que antes quiero comentar para los que no recuerden bien cómo se trabajaba la potencia de números complejos. Imaginen que nos dan un complejo y elevado a la i. Y nos piden igual, pues a lo mejor ver cuál podría ser un valor principal o un argumento principal, ¿no? En primera instancia, recuerden que hay una propiedad cuando estamos en los exponentes, bueno, en las potencias. Cuando tenemos un a elevado a la b, complejo a elevado a la b, complejo, es lo mismo que yo pongo la función exponencial elevada a la b por el logaritmo de a, es decir, por el logaritmo complejo de a. Entonces, esta es la propiedad que se va a usar en este caso para poder saber quién es i a la i. Entonces, i a la i en este caso va a ser lo mismo que escribir e a la i por, y la definición del logaritmo de a, recuerden que es el logaritmo del módulo del complejo que nos dieron, como en este caso el a, que es i, en este caso, ¿no? Luego lo vamos nosotros a sumar. Y recuerden que se suma por i. Y si lo queremos ver como el argumento principal de a más 2pi ni. ¿Sí? Entonces, o desde un principio pude solamente haber escrito i por el argumento con minúscula de a. Recuerden. Pero ahorita lo escribí así, como por separado. Y voy a cerrar el paréntesis. Entonces, ahorita voy a quitar igual la propiedad que acabo de escribir. Y yo creo que al rato la pongo en PDF normal. Esto es lo mismo que elevar e a la i por el logaritmo de i. El logaritmo de i, en este caso, va a ser 1. El logaritmo del módulo de i es lo mismo que el logaritmo de 1. Y eso es logaritmo de 1 igual a 0. Entonces, para que se vea un poco más ordenado, voy a poner aquí el logaritmo, que aquí sería un logaritmo de 1 mejor. Y ya con morado voy a poner rayita de que esto pues vale 0. Más. Ahora, para nosotros ver lo del argumento del complejo i que nos están dando, solamente recuerden que hay que ubicar el complejo i, si estoy en el plano z, en donde se encuentra. Digamos que está aquí i. Entonces, i llegaría hasta este punto. Entonces, el ángulo θ que está jugando aquí vale pi medios. Y entonces, ese es el argumento que voy a utilizar. Sería poner pi medios por i más 2n pi i. Entonces, como se anuló el logaritmo de 1 es 0, solamente nos quedamos con pi medios i de i más 2n pi de i. Y eso está multiplicando al, recuerden que afuera del paréntesis está otro complejo i. Entonces, i por i nos va a dar menos 1. Entonces, es lo mismo el desarrollo de la segunda línea que poner i a la, y voy a poner acá más 2n i. Bueno, eso no es más que poner e a la menos pi medios menos 2n pi. O sea que esto
Esto que I a la I realmente nos está quedando como si estuviéramos en los reales, ¿no? Es algo real esta, con su forma de expresión. Entonces, yo creo que lo voy a poner por acá. Es real, ¿no? Con comita y le ponemos n donde estamos con los enteros, ¿sí? Entonces, si nos preguntaran sobre primero quién, bueno, el argumento ya lo tenemos, y si nos preguntaran quién es el valor principal, recuerden que como es el logaritmo complejo, pues tiene infinitas ramas, ¿no? Que en este caso son las que eh, se asocian con n, que pertenece a los enteros, ¿no? N es infinito, entonces el logaritmo, voy a más adelante definir qué es, pero se puede decir que el logaritmo es multivaluado. Ajá, tiene múltiples valores o múltiples. Entonces, si a nosotros nos preguntaran cuál es el valor principal, o cuando nos preguntan cuál es el argumento principal, es lo mismo. Bueno, simplemente voy a hacer n igual que valga 0 en esta expresión, ¿no? Si yo hago n igual a 0, entonces i a la i, su valor principal, simplemente va a ser e a la menos pi medios. Entonces, es una de las cosas que vamos a estar trabajando más que nada porque en tarea vinieron cosas de exponentes, potencias o logaritmos. Entonces, vamos a pasar a la parte de analiticidad. Entonces, solo recuerden, cuando nos hablan de funciones analíticas, si yo tengo la derivada de f de prima de z, y esa derivada está en todos los puntos de z de una región S, entonces se dice que f de z es analítica en la región S. Entonces, siempre que yo tenga para una función f de z, voy a decir que es analítica alrededor de un punto z sub 0, si vaya a existir una región, una vecindad para este punto z sub 0, donde todas las derivadas existen para toda esa vecindad. Es decir, yo tengo mi puntito z sub 0 y mi región está aquí, esta es S. Entonces, para todo punto que se encuentre fuera, bueno, que no sea z sub 0, se va a poder encontrar su derivada en esa región. Si yo encuentro una función que tiene una región de este estilo y cumple estos requisitos, entonces, pues esa función va a ser analítica en esa región S. Entonces, también van a haber otros sinónimos. A las funciones analíticas, las mil las pueden poner como funciones regulares o las pueden encontrar como funciones holomorfas. Pues por si lo encuentran en algún texto, son sinónimos. Entonces, hay unas cuestiones muy importantes, como por ejemplo, dada la naturaleza, nosotros necesitamos que, bueno, si nosotros sabemos que en un punto
y en un único punto dentro de un conjunto o dentro de una región solamente hay un punto que tiene derivada, o sea, donde existe la derivada, entonces esa función no va a ser analítica. ¿Por qué? Porque yo necesito que el resto de los puntos dentro de la región, digamos ese, pues sí exista su derivada. Entonces, en principio de cuentas, si la derivada existe en un único punto, diremos que la función no es analítica. Por ejemplo, si os preguntan un ejemplo, creo que esa la vimos en una clase anterior. Si yo tengo el módulo de z como elevado al cuadrado, como la función f de z, esta vimos que solo es derivable en z igual a 0. Ajá, entonces, este es un ejemplo de que no es analítica. No solo vale que en z sub 0, o sea, z igual a 0, sea derivable, necesitamos un conjunto de puntos alrededor de este z sub 0. Y otra cosa es justo hablar sobre las funciones enteras. Si yo tengo una función que es analítica en todo el plano complejo, la vamos a llamar entera. ¿Y cuál sería el ejemplo de una función entera? Pues la función exponencial. Otro ejemplo, aparte de la función exponencial, pueden ser los polinomios complejos. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Propiedades redundantes, pero siempre que yo tenga dos funciones analíticas en un cierto dominio o en una cierta región, entonces la suma de estas dos funciones o el producto de estas dos funciones, el cociente de estas dos funciones y la composición son funciones analíticas. En este caso, en el dominio D, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos funciones desde un principio estaban dentro de un dominio D, digamos que era el mismo, ¿no? Si obviamente hay una composición, tenemos que hay una composición y son dos funciones analíticas que tienen unos dominios distintos, entonces hay que ver bajo qué condiciones es analítica la composición, ¿no? Por ejemplo, el dominio de la analiticidad de la función f de z que vamos a poner como z al cubo más 4 entre z al cuadrado menos 3 por z al cuadrado más 1. ¿Ah? Si me dijeran que dónde es el dominio de analiticidad, pues en esta ocasión solo tengo que ver dónde se pierde la analiticidad, es decir, dónde se hace discontinua nuestra función f de z. Entonces, en este caso, cuando z al cuadrado menos 3 es igual a 0, eso ocurre si solo si z es igual a más menos la raíz cuadrada de 3. Y por otro lado, con el otro
binomio tendríamos z al cuadrado más 1 se anula cuando z es igual a más menos i. Ajá, pasan del otro lado el más 1 y es menos 1. Entonces esa es la definición de, bueno, y cuando ya quiero pasar el z al cuadrado del lado derecho, pasa como una raíz cuadrada. Entonces tengo raíz cuadrada de menos 1 y pues por eso me da i, ¿no? Y como es raíz cuadrada, entonces voy a tener dos ramas, positiva y una negativa. Entonces, aquí donde estoy viendo las discontinuidades, bueno, es en estos 4 puntos. Y en consecuencia, si me preguntan justo, pues, ¿cuál es el dominio de analiticidad? Van a ser, pues, todos los complejos y vamos a quitar estos puntos donde hubo una discontinuidad. Entonces, todos los complejos menos, pues, todos los más menos raíz de 3 y el más menos i. Entonces, bueno, este es un primer ejemplo. Otro que traigo es, bueno, que nosotros analicemos. ¿Dónde es analítica la función? Que eso es lo que más nos está interesando para esta tarea, ¿no? He visto más dudas, no de las derivadas, sino más bien de las regiones donde son analíticas las funciones. Entonces, imaginemos que tenemos esta función. Es logaritmo principal. Vean que la L es mayúscula, entonces va a ser el logaritmo principal más de IZ más 1. Entonces no va a ser como tan general. El problema, les decía que iba a hacer antes que cuáles eran las funciones multivaluadas, ¿no? Se entiende un poquito, pero por ejemplo, si vamos a hacer como una definición. Si a cada valor de un complejo Z le corresponde más de un valor, de W, digamos, otro complejo, entonces F es una función multivaluada de Z. F es una función multivaluada de Z. En diagrama, ¿qué quiere decir esto? O en dibujito. Si yo tengo este conjunto, esta región, y por aparte tengo otra región, un punto Z dentro de la primera región, la región amarilla, puede tener distintos valores una vez que ocurre el mapeo de funciones. Es decir, una vez que yo aplico W igual a F de Z, puedo tener múltiples puntos en el mapeo. W1, W2, unos puntos suspensivos hasta WN. ¿Ah? Este es el tipo de funciones que se le llaman multivaluadas. Esto es lo que ocurre más con las funciones de logaritmo complejo, porque tenemos múltiples ramas, ¿no? De hecho, tenemos 2 NPi ramas adicionales al logaritmo principal. Y creo que ya lo entendieron, pero bueno. A fin de cuentas, ¿qué es una rama de una función multivaluada? A nosotros, mediante una ramita,
vamos a restringir. Es una restricción de la función. Restringimos nosotros la función para que sea univaluada. En su dominio. Y creo que se entiende un poquito más qué sería aquí en este caso univaluada, ¿no? Lo que nosotros queremos conseguir con que sea univaluada, y lo voy a poner con yo creo. ¿Qué ocurre con una función univaluada? Pues solamente tengo mis dos conjuntitos. El del plano Z, donde está mi punto Z. Y una vez que realizo el mapeo, solo le corresponde un valor de el mapeo de f de z, ¿no? O sea, donde están las funciones u, v, solo le corresponde un valor. Entonces, esa es la definición de rama. Y ya para terminar, ¿dónde podría ser un corte ramal o una línea de ramificación? O sea, en una línea de ramificación lo que va a hacer es separar las ramas de la función multivaluada. Es decir, o sea, yo tengo, por ejemplo, aquí una rama 1, acá tengo rama 2, y lo que hace el corte ramal es justo separar estas dos ramitas, porque si yo aquí elijo un punto W1 y acá tengo un punto W2, entonces, y atrás tenía mi conjunto donde estaba el plano Z y tengo mi punto acá, entonces lo que yo quiero evitar es tener dos puntos, ¿no? Que deje de ser multivaluada la función. Entonces yo lo que voy a jugar es hacer un corte ramal en donde yo ya no va a participar W1 ni W2 al mismo tiempo, solamente voy a elegir un punto para que mi función f de z ya sea una función univaluada en un dominio restringido. Entonces, cuando ya pasamos aquí, no va a tener ninguna complicación porque desde un principio se puso que el logaritmo con la letra mayúscula, pues solamente vamos a recurrir al argumento principal o a la rama principal. Entonces, aquí, en principio de cuentas, para obtener la rama principal de la función, que sabemos que en principio es, o sea, la función que es infinitamente multivaluada es la del logaritmo, la con minúscula. Pero aquí, como nos dijeron desde un principio que eligiéramos rama principal, acuérdense que, bueno, ya teníamos alguna convención, una notación en donde decíamos que, bueno, el argumento principal tiene que estar entre menos pi y menor o igual que pi. Entonces, el argumento tiene que estar, si lo ponemos así, este es x, y. Como está entre pi y menos pi, acá está pi y acá está menos pi. Entonces, la línea de ramificación, o sea, la que nos está ayudando para que nosotros veamos dónde es la región analítica, la línea de ramificación o corte ramal debe de ser, y vamos a colocar una región, digamos una L. Es donde el logaritmo de, bueno, en este caso donde iz más 1, que puedan ser. Vamos a hacerle caso a donde está pi.
para que sea más fácil de ver. Si estuviéramos en pi, la parte real tiene que ser negativa. De y z más 1 tiene que ser negativa. Y la imagen, ¿cómo tiene que estar? O sea, si estamos en esta ramita, en la que está acostadita. Si estoy en pi, necesito que la parte real del complejo sea negativa. Pero la parte imaginaria, como estamos en el eje X, la parte imaginaria tiene que valer 0. Entonces, con el dibujo es lo que podemos ver. ¿Por qué? La línea de ramificación, a partir de ella, lo que va a hacer es voy a quitar todos los puntos que hacen que esta función ya no sea continua, que en este caso no exista. La función logaritmo necesitaría, o sea, tengo las dos vertientes si estoy consciente, o bien la parte real de iz más 1 puede ser mayor o igual que 0, o bien la parte real de iz más 1 puede ser menor o igual que 0. Ajá. Pero yo quiero saber dónde es analítica, dónde sí lo es. Entonces, para saber dónde sí lo es, tengo que quitar los que no. Entonces, por eso ahorita me voy a basar en los que voy a quitar. Porque van a ser todos los complejos menos este conjunto que yo voy a quitar. Y la línea o el corte ramal es lo que nos va a ayudar a dividir y seccionar quiénes voy a ir descartando. Entonces, para ver eso, entonces voy a enfocarme ahorita solo en todos los que sean negativos, o sea, para que no cumpla la definición del logaritmo. O sea, el logaritmo, sabemos que la parte real, o donde está x, tiene que ser positiva. Ajá, para que esté en su dominio de definición. Entonces, estos, cuando la parte real del complejo que me pusieron es menor o igual que 0, a partir de esos es que yo voy a quitar esos puntos que me quitan la analiticidad. Entonces, a ver, ya está. Okay. Entonces, ahorita solo quitamos los que nos van a ayudar para descartar puntos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a definir el complejo Z. ¿Y quién es IZ más 1? Aquí es donde tenemos que ver IZ más 1 quién es, ¿no? De separar en su forma parte real más I parte imaginaria. Entonces, IZ más 1 es igual a I por X más Y más 1. Igual a IX. Y por I me va a dar menos 1. Entonces voy a dejar menos Y más 1. Y si solo lo separo, entonces tendría 1 menos Y, o sea, su parte real. Vamos a ponerle nube. La parte real de nube es 1 menos Y. Y la parte imaginaria de nube es X. Ajá. Entonces, si nos regresamos a la parte de la línea de ramificación o el corte ramal, entonces aquí ya tendríamos como dos desigualdades, ¿no? Tendríamos tendríamos de acuerdo al corte ramal, dijimos que la parte real de, en este caso, nube, tiene que ser menor o igual que 0, ¿no? Es decir, que 1 menos Y tiene que ser menor o igual que 0,
1. Es decir, que que y tiene que ser mayor o igual que 1. Eso es lo que tenemos por este lado. Y del lado de la parte imaginaria dijimos que tiene que ser la parte imaginaria de la nube igual a 0. Y entonces eso va a ocurrir si solo si x es igual a 0. Entonces, arriba no me alcanzó. Voy a poner en medio. Entonces esta función va a ser analítica en los complejos menos el corte, ¿no? Ramal. Ya después sigue entonces definir nuestro complejo. Y ya por último, con ayuda del corte ramal, vamos a determinar cuáles son los puntos donde f de z es discontinua. Entonces siempre hay que hacer dos cosas. Una, pues si me dan un tal complejo, lo tengo que desmenuzar en su forma, recuerden, u más i, b, ¿no? Y ya después veo el corte ramal que nos beneficia o elijo uno si no me están diciendo que específicamente yo escoja uno, pues elijo yo uno el que quiera, el más fácil, que pues para mi parecer es el argumento principal, pero si no, pues todo depende de la función, ¿no? Y cómo se acomoden ustedes. Y ya después utilizo las dos cosas, tanto la función ya en su forma a más ib, junto con el corte ramal, los voy a utilizar para ahora sí ubicar la región analítica. Entonces, ahorita pues ya localizamos en dónde, porque ya utilicé el corte ramal en la última parte, donde están las regiones en amarillo. Entonces aquí voy a poner f de z es analítica en el conjunto A, donde A son todos los complejos, pero en vez de poner ya solo la ramita, el corte ramal, ahora sí voy a poner en los complejos menos todos los complejos de la forma x más y, tales que, pues, que obtuve x sea igual a 0 y que y sea mayor o igual que 1. Y esa sería como la región donde es analítica. Otro ejemplo que tengo es donde es analítica la función f de z y va a ser una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de e a la z más 1. Solución. Entonces, nosotros sabemos que cuando nos ponen, desde que nos ponen que f de z sea una raíz, pues ya sabemos que vamos a tener una función multivaluada. Eso es un hecho. Entonces, aquí es el ejemplo donde les digo, no nos están diciendo ahora sí cuál es la región en específico, el argumento principal. Entonces aquí podemos elegir. Entonces yo aquí elijo el argumento principal. Que se encuentre el argumento entre menos pi y el argumento, bueno, aquí le voy a poner que sea
Pues sí, el argumento de Z se va a encontrar entre menos pi. Entonces, eso va a ocurrir. Nos vamos a encontrar en la rama principal si solo si vamos a estar en un corte. Para cómo se va a comportar nuestro corte. Como elegimos el mismo corte ramal, vamos a ubicar igual a donde esté pi. Entonces recuerden que pi está acá y según este corte, y si yo estoy en el ángulo pi, me encuentro donde los reales son negativos. Entonces, o bien voy a tener la región donde estén negativos, o bien la región donde sean positivos, porque también puedo ocupar la de menos pi, ¿no? Eso está del otro lado. Pero aquí nos va a convenir igualmente volver a poner que, bueno, el corte principal son, digamos, todos los zetas, tales que la parte real, bueno, no zetas no, podrían ser Ws. Vamos a poner F de nube ya no, sol, es igual a la raíz de sol. No es lo mismo, pero es lo que voy a, lo que voy a poner a fin de cuentas es como el argumento de sol. Entonces es un solecito. Entonces, para el corte ramal va a estar en todos los, digamos, complejos soles, tales que la parte real de sol ahí está. En vez de poner E a la Z más 1, voy a poner sol, para que no haya problema. Son todos los reales que sean menores o iguales que 0, cuya parte imaginaria de esos mismos soles es igual a 0. ¿Ah? Por la ramita en donde estoy colocando. Entonces ahorita vamos a desmenuzar. La raíz de E a la Z más 1, ¿quién es? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Elegimos Z igual a X más Y. Entonces, bueno, nos dieron F de Z va a ser igual a 1 más E a la Z. Sí, solo sí. Bueno, mejor con igualdades. 1 más E a la X más Y igual a 1 más, por propiedad de función exponencial, E a la X por E a la Y. Y eso es igual a 1 más E a la X por, y con forma trigonométrica, coseno de Y más I seno de Y. Y hasta aquí ya puedo yo separar parte real con parte imaginaria. Aquí tendría 1 más E a la X coseno de Y más I E a la X seno de Y. Entonces acá, esta es como la parte real de sol. No, sol. Y acá está la parte imaginaria de sol. Entonces mi pregunta es, ¿dónde f de z es discontinuo? De ahí me voy a agarrar junto con mi corte ramal que encontré. Recuerden que el corte ramal dice que es, yo tomo todos los valores reales que sean menores o iguales que 0. O sea, ¿por qué?
Primero por la ramita que estoy eligiendo y segundo porque si son reales, la parte real menor o igual que 0, es donde se va a hacer discontinua la raíz cuadrada, ¿no? Donde se va a hacer negativa. Entonces, eso es lo que yo quisiera, ver dónde se hace negativa esa raíz cuadrada. Bueno, lo que se encuentra dentro de la raíz, esta parte. Para descartar esos puntos, ahí ya no va a estar continua nuestra función. Entonces, ¿dónde f de z es discontinua? Pues recurrimos a corte ramal. El corte ramal me dice me da dos desigualdades. ¿Cuáles son esas dos desigualdades? Decía que la parte real de sol es menor o igual que 0 y la parte imaginaria de sol es igual a 0. Entonces vamos a hacer la parte real de sol es un sí solo sí, 1 más e a la x coseno de y es menor o igual que 0. Y la parte imaginaria se anula cuando e a la x por seno de y se anula. Del lado derecho tenemos que, voy a cambiar de color. Que e a la x nunca se anula, ¿no? De los dos, del producto de estos, bueno, de estos dos factores, e a la x nunca se anula. Entonces, solamente le queda que seno de y se anule. Entonces, tengo que ver en qué valores de y se anula la función seno. Entonces, eso ocurre si solo si y es igual, y recuerden que es como 2k más 1 por pi, donde k está en los enteros. Para y. Entonces, se dan cuenta, es como una infinidad de múltiplos, bueno, sí, de lugares en donde se va a anular la función seno de y, pero hay una característica muy importante. Cuando nosotros estamos en estos puntos, los vamos a necesitar, ya que sabemos que el y debe de ser igual a 2k más 1 por pi, estos valores son los que yo voy a ocupar, digamos que acá, en la primera desigualdad. Entonces, yo creo que se lo voy a poner en la otra ramita. Bueno, voy a poner una flechita y voy a poner que siguiente diapositiva. Entonces voy a sustituir y igual a 2k más 1 por pi, con k en los enteros. En la primera desigualdad. Entonces, si yo lo sustituyo, de entrada me va a pasar algo. E a la x de coseno. Uno más e a la x por el coseno de... Pues ya no va a ser y, pero bueno, lo voy a poner aquí de una vez. Menores igual que 0, va a ser 1 más e a la x por coseno, y ya sustituyendo sería de todos los 2k más 1 por pi, menores igual que 0. Pero aquí hay algo muy importante porque todos estos cosenos son impares, si se dan cuenta. Entonces, todos van a terminar siendo, voy a tener, cuando cae 0 es pi. Cuando cae 1 tengo 3 pi. Luego 5 pi, luego 7 pi. Entonces, cada que son, al fin de cuentas, números primos. Coseno de pi es menos 1. Coseno de menos 3 pi también es menos 1. En realidad, todos estos hacen que la parte donde está coseno evaluado en estos puntos valga menos 1. Entonces aquí le voy a poner que da menos 1.
Entonces, ¿con quién me termino quedando? Con 1 menos e a la x menor o igual que 0. Ajá. Y esta es la desigualdad con la que vamos a trabajar, porque y ya la voy a poner en la siguiente. O sea, 1 menos e a la x es menor o igual que 0 cuando 1 menor o igual que e a la x, cuando logaritmo de 1 es menor o igual que, pues logaritmo con exponencial se van, se cancelan, y tengo x. Y logaritmo de 1 es 0. Entonces, para todos los valores de x mayores o iguales que 0, se cumple el corte ramal, ¿no? Entonces, ya encontré como los dos puntos que necesitaba para mi corte, para indicar la región donde no es analítica la función f de z que me dieron, que es la raíz de 1 más e a la z. En resumen, entonces voy a poner en consecuencia, pues voy a poner f de z es igual a 1 más e a la z menos su raíz. Es analítica en el conjunto A igual a los complejos menos, pues era la región L, pero como ya encontramos quién es la región L, o sea, cuáles son los puntos X y los puntos Y que cumplen lo que nos pedía el corte ramal, entonces ahora yo voy a colocar solo, bueno, son todos aquellos puntos, X más Y, tales que, bueno, ¿qué pasa con las X? Quedamos que X tiene que ser mayor o igual que 0. Pero también Y tiene que ser 2K más 1 por pi, coma, con K perteneciendo a los enteros. Entonces, así es como se encuentran las regiones. Pues todo depende de cómo nos están dando nuestras, sí, las funciones, ¿no? Un ejemplo fue con, bueno, primero puse ya la I, no hice más, ese fue solo de introducción y no hice nada de ver dónde es analítico ni nada, porque solamente quería expresar como un hint, ¿no? Que van a ocupar A a la B, E a la B, bueno, es lo mismo que E a la B por el logaritmo de A, ¿no? Esa es una propiedad que probablemente ocupen en la tarea, entonces solo tienen que recordarla. Y pues nada más queda ver un solo ejemplo. Espero que con ese queda ya un poquito más claro también. ¿Dónde es analítica la función f de z? Raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1. Entonces ahí, como es una raíz, entonces también va a ser multievaluada. Y tiene un punto ramal, o que es un punto de ramificación. El punto de ramificación aquí va a ser cuando se esté anulando. O sea, como una cosa son todos los, digamos, zetas más estrictamente mayores que 0. Cuando es 0, una cosa son todos los zetas tales que la raíz de lo que se encuentra adentro es mayor estrictamente que 0. Otra cosa es cuando la raíz de lo que está adentro es igual a 0 y otra la que hace que lo que está dentro de la raíz sea menor que 0. Ajá. Entonces, el punto de ramificación da a entender el de en medio, como un punto límite, ¿no? Entre las regiones, entre donde va a haber analiticidad, porque la raíz cuadrada necesitaríamos que z al cuadrado menos 1 sea positiva,
esto pues nos va a dar analiticidad, ¿no? Pero cuando estamos en la región negativa es donde no es analítica, ¿no? Entonces, como el punto frontera donde ocurre eso es el punto de ramificación. Entonces, por eso aquí estoy diciendo que el punto ramal o el punto de bifurcación es en 0. Pero solamente por esta situación. Entonces aquí vamos a elegir otro argumento, otra rama. Vamos a elegir, ya no vamos a elegir la principal. Podemos elegir otra. Y supongamos que ahora quiero elegir la que se encuentra entre entre el 0 y 2pi. Eso va a ocurrir si solo sí. ¿Qué ocurre con la línea o el corte? Bueno, la línea de ramificación o el corte ramal. Si yo me voy desde que se encuentra entre 0 y 2pi, me voy al límite donde está 2pi. Entonces en 2pi, voy a hacer el dibujito acá. X, Y, y bueno, donde empieza me encuentro entre 0 y 2pi. Entonces, el punto máximo puede ser el 2pi. Entonces, cuando estoy en 2pi, voy entre 0 y 2pi. Si estoy en 0, me encuentro en la región con del eje real positivo. Y si estoy igual en la rama 2pi, también me encuentro en esta región, entonces en la región amarilla, sobre el eje X. Entonces, directamente tengo dos situaciones. O sea, la parte real es positiva, que es lo que acabo de decir. Entonces son todos los z al cuadrado menos 1, tal que su parte real de z al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y la parte imaginaria, ¿cómo es? Pues como me encuentro solo en el eje X, de las X, pero con la eje, bueno, el eje positivo de X, entonces la parte imaginaria es 0. Es a grandes rasgos, ¿no? La región que estoy delimitando. Entonces noten que cuando yo hago un corte, ramal, entonces, sí, corte ramal, me quedo solo como con una rayita, como una pequeña región en línea recta. Entonces, a partir de esta región, vamos a determinar cuándo la función es analítica. Entonces, bueno, en estos puntos es donde va a haber una discontinuidad y lo que yo quiero quitar es
Bueno, ahorita ya se me trabó el sistema, pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero bueno, de ahí lo que seguiría es, bueno, entonces ahora sí ver la región que, bueno, checar quién es z al cuadrado menos 1, tomar parte real, parte negativa, y ahora sí, con las desigualdades que ahorita vimos, entonces ya solamente quedaría ajustar quién es X y quién es Y, tales que cumplen este corte ramal, y ya, con eso podrían decir que la función f de z va a ser analítica en todos los complejos, menos en el corte de ramificación, ¿no? Y pues hasta ahí. Entonces, si hay alguna duda de alguno de los ejercicios, me comentan, pero esto creo que les va a ayudar para el ejercicio 2.